Hola, hola, papá, mamá. Hoy hablaremos sobre la confianza. Es un sentimiento fundamental que se basa en la seguridad y creencia en alguien o algo. Esto puede manifestarse de diferentes formas, desde la confianza en la palabra de un amigo hasta la confianza de nuestras propias capacidades. Nos preguntamos muchas veces por qué nuestros hijos e hijas confían más en otras personas, por qué le cuentan más a ellos, nos tienen miedo a nosotros, a los padres, ¿por qué? Por eso hoy hablaremos sobre cómo generar confianza en nuestros hijos. Número 1, sé modelo de confianza, respeta las normas de tu casa, respeta a los que viven en casa, tienes que respetar para que tu hijo sepa que tú eres el modelo. Número 2, cumple tus promesas. Por más pequeñito que sea la promesa que has hecho, tienes que cumplirlo. No pospongas para otra fecha, cúmplelo. Número 2, sé honesto, reconoce tus errores, discúlpate cuando sea necesario. Número 3 o 4, muestra confianza en ti mismo. Si tu hijo observa que tú desconfías en ti mismo, no te va a ver bien. Confía en ti. Tus decisiones valen. Por eso tú tienes que confiar en ti mismo, en tus capacidades. Otro, escucha activamente. Cuando el hijo o hija te hablen, míralo a los ojos, no lo cortes. Escúchalos. Aprende a escuchar, no los juzgues. Otro, haz preguntas abiertas. ¿Cómo te fue hoy? Cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué pasaría si pasa esto? O sea, tienes que aprender a hacer preguntas también. No seas tajante, cortante. Crea un espacio seguro. Busca un lugar en donde te sientas cómodo a hablar con tu hijo e hija. A veces quieres hablar en la calle. Ellos no te van a contar en la calle, van a tener vergüenza. Por lo tanto, busca un lugar seguro. Demuestra confianza en sus capacidades. Por ejemplo, dales responsabilidades apropiadas para su edad. Asígnales tareas y confía en que las llevarán a cabo. Si tú le das alguna tarea, él va a decir, bueno, yo valgo. Pues mi papá, mi mamá me está dando una tarea. Voy a hacer esto, cuida esto. Entonces lo voy a cumplir. Así dicen ellos. Permíteles tomar decisiones dentro de ciertos límites. Déjalos elegir sus ropas, que tome su decisión, que diga, mamá, ¿sabe qué? Hoy día voy a salir, voy a volver de 2, 3 horas. Que tome su decisión y lo va a cumplir. Va a cumplir si tú confías en él. Anímales a probar cosas nuevas. Al principio, de repente no van a tener éxito, pero como tú confías en él, le vas a hablar bien, vas a escucharlo, él poco a poco va a confiar en sí mismo, en sus capacidades, en sus competencias, en sus habilidades. Evita la sobreprotección. Está bien protegerlos, pero hay papás, mamás que siempre van a estar detrás de él, no van a querer que salgan, no van a querer que hagan algunas cosas. Lo están sobreprotegiendo y le están haciendo daño con eso, papá, mamá. Hay que tener mucho cuidado. Es por eso que a veces hay hijos, cuando ya son adultos, tienen miedo de tomar sus propias decisiones, tienen miedo de hacer las cosas, porque hay mamás que los han sobreprotegido. Tienen miedo el hijo a salir de su zona de confort. No pueden hacer muchas cosas. Tienen miedo a hablar, a participar, a socializar. Otro, establece límites claros y explícalos. Las reglas dan seguridad. Tienes que explicarles. Tienen que cumplir las horas. Y él va a crecer con esas reglas. Va a decir que efectivamente estoy haciendo mal algunas cosas. Y voy a cumplir esas reglas. Aplica las reglas de manera consistente. Si tú no cumples las reglas, tu hijo va a decir, bueno, no va a pasar nada. Y lo voy a hacer. Va a hacer algunas cosas malas porque obviamente tú no cumples con lo que has prometido, con lo que has dicho. Otro es, dedica tiempo exclusivo a cada hijo. Habla con cada uno. Si tienes varios hijos, vaya de cuarto en cuarto, conversa con cada uno, escucha a cada uno, sal con cada hijo, cada hija, vayan a pasear, a conversar. Eso es bueno también. Participa en sus intereses. Si él juega, juega con él. Si él quiere hacer algo, haz algo con él. Cocinen, vean televisión, vean película. Deja que él elija eso. A ver, hijo, ¿qué cosa me vas a mostrar? A ver, sí, mamá, mira, yo quiero ver esta película. Entonces, ok, hijo, hay que ver. Ve, observa su película.
Presta atención a su película. Luego le preguntas, hijo, ¿qué has entendido? Cuéntame, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué habrá pasado? Él te va a contar, va a hablar, va a confiar en ti. Crea tradiciones familiares. Las rutinas y los momentos especiales juntos fortalecen los lazos y crean recuerdos positivos. Efectivamente, si tú con tu hijo, tu hija, cada fin de año salen de paseo, se van de vacaciones, van a algún sitio a pasear, a compartir algo, tu hijo va a saber que efectivamente cada fin de año siempre salen con papá, con mamá. Eso es bueno. Por eso, papá, mamá, la confianza se construye de ladrillo en ladrillo. Así, poco a poco. Si confías en él va a confiar en ti. Por eso no los juzgues. Aprende a escuchar. Respeta sus decisiones. No los sobreprotejas. Respétalos. Tienes que tener mucha paciencia. Amor. Dales amor. Abrázalos siempre. Siempre abrázalos. Eso es lo que quieren los hijos e hijas. Abrazo, que lo quieran, que los escuchen. Así tiene que ser papá, mamá. Y estoy seguro que vuestro hijo o hija, poco a poco te va a contar más cosas a ti. Ya no se va a ir a otras personas. A veces caen en los malos amigos y hoy en día está pasando muchas cosas. Muchas cosas porque los hijos confían en otras personas y pueden caer en personas equivocadas. Por eso, papá, mamá, todo lo que pasa ahora, todos los conocimientos que están en internet, a veces vamos a escuchar a otras personas, todo eso se aprende. Todo se aprende, papá. Hoy en día todo se aprende. Y qué mejor si lo ponemos en práctica. Ok, eso es todo. Chao.